Otra vez nosotros molestando, bienvenidos a Integrales 28, seguimos con método de sustitución. Yo dije en Integrales 27 que, bueno, uno por lo general cuando realiza una integral siempre se fija previamente qué puedo hacer dentro del integrando, bueno, si alguna distributiva, cosa que me quede integral de la suma de las integrales y después, lógicamente, integral por tabla. Pero cuando no sale en forma inmediata, tengo que recurrir a un método. Bueno, uno de esos métodos es, por ejemplo, el método de sustitución. ¿Cómo me doy cuenta a simples rasgos cuando veo el integrando de una función? Como por ejemplo esta. ¿Cómo me doy cuenta si tengo que aplicar sustitución o no? Bueno, sustitución por lo general se aplica cuando hay un producto complicado de funciones en este sentido, complicado entre comillas, no hay nada complicado. Lo que quiero decir que siempre se agarra el factor más complicado o el término más complicado que aparece en la función en el sentido que tenga una operación adentro. O sea, dicho en términos de composición de funciones. Se elige a U la sustitución, por lo general, la función de adentro que está dentro de otra función, como en términos de composición. O dicho de alguna manera vulgarmente, la operación o la función de adentro del factor más complicado, por decir así. O sea, el factor más complicado es aquella composición de funciones. Yo agarro la función que tenga una función adentro. Bueno, esa función de adentro por lo general es U. Por eso muchas veces lo digo vulgarmente, es la operación de adentro de aquel factor más complicado que se encuentra dentro del integrando. O también podría llegar a ser la U el denominador. En el denominador, por ejemplo, tengo una suma, bueno, esa suma la llamo U. O la operación de adentro del denominador, porque podría tener, qué sé yo, un denominador así, x más 1 al cuadrado. Bueno, x más 1 sería la operación de adentro del cuadrado que estoy haciendo. Entonces a ese x más 1 lo llamo U. En los videos pasados, no sé qué número es, hicimos una integral por método de sustitución que era la integral de x al cubo sobre x cuadrado. No, al revés. La integral de x cuadrado sobre x al cubo más 1. Y elegí el denominador x al cubo más 1 como u. Bueno, en síntesis, por lo general, el método de sustitución se aplica cuando tengo una integral donde aparecen factores complicados en el sentido, complicados, donde observo composición de funciones, donde observo factores que tienen operaciones adentro. Bueno, esa operación de adentro la elijo como U. O en todo caso puedo elegir a U el denominador o la operación de adentro del denominador. Bueno, es una receta media casera, porque en realidad no hay ninguna propiedad, una regla general o universal que me diga a priori lo que la U que debería tomar en la sustitución. No hay. Tengo que ir probando. Yo más o menos doy una forma muy grotesca, aunque sea, es bastante intuitiva como para saber cuándo hay que aplicar sustitución y qué es lo que hay que elegir como U. Sería la operación más complicada, digamos, la operación de adentro del factor más complicado sería la función que está dentro de otra función, en términos de composición de funciones, o eventualmente podría llegar a ser el denominador puede llegar a tener una suma, eso lo llamo U, como el ejercicio que hicimos de integral de x cuadrado sobre x al cubo más 1, donde yo elegí x al cubo más 1 como U, que es el denominador, o podría haber un cociente, por ejemplo, si hubiese sido x cuadrado sobre x más 1, todo elevado al cuadrado, bueno, de x más 1 elevado al cuadrado, elijo x más 1, que es la operación de adentro, a x más 1 lo llamo u, que es la operación de adentro de ese binomio elevado al cuadrado. Bueno, es una regla medio grotesca, intuitiva, para poder saber cuándo hay que aplicar sustitución y lo que hay que elegir como U en sustitución. La U sería, entre comillas, una regla grotesca, intuitiva, hay que elegir a U como la operación de adentro del factor más complicado, o el denominador, o la operación de adentro del denominador, bueno, más o menos dicho así a lo casero, pero
formalmente no existe ninguna regla a priori que me diga qué hay que elegir como U en el caso de que me sirva aplicar el método de sustitución. Tampoco hay una regla a priori que me diga, bueno, esto sale por sustitución y esto no, pero más o menos doy una receta más o menos intuitiva a simple vista de cuándo y no cuándo hay que aplicar sustitución y lo que hay que elegir a U como sustitución, como lo hemos visto en los videos anteriores. Es importante repasar esto en voz alta porque enfatiza todo lo que vimos en los videos anteriores sobre el método de sustitución. Creo que hay 2 videos, no me acuerdo. Este es el número 28. Creo que en el 26 empecé. Bueno, pero no hay nada formalmente escrito que me diga, bueno, estas integrales salen por sustitución y la U, que es la sustitución, hay que elegir tal cosa. No. Hay que ir probando con todos los factores que aparecen en la integral y bueno, probar a ver si con un factor me sale o con otro. Bueno, hay que ir probando hasta que salga. Pero por lo general yo digo, vuelvo a repetir, de forma muy intuitiva, se aplica método de sustitución cuando tengo un producto complicado de funciones, en el sentido que hay algún factor complicado en el sentido que tiene alguna operación adentro, o sea que tiene una función adentro, esa función adentro la elijo como U, o tengo un cociente de funciones, como hemos visto ya en videos pasados, como en el ejemplo de la integral de x cuadrado sobre x al cubo más 1, que elegí x al cubo más 1 como U. Bueno, esta regla que estoy enunciando es muy grotesca, muy intuitiva, a simple vista, como para saber si me conviene o no por ahí aplicar método de sustitución. Y si lo aplico tengo que ir probando. Y la forma de probar, bueno, si es un producto complicado de funciones, tengo un cociente, bueno, elijo a U, la sustitución, la nueva variable, porque la U va a sustituir a la X en la integración, elijo a U como la operación de adentro de ese factor complicado, o elijo a U como el denominador, o la operación dentro del denominador. Lo digo caseramente, pero no hay nada formalmente escrito sobre esto. Bueno, pero como es una regla medio casera, medio intuitiva, grosso modo, yo puedo decir que podría llegar a fallar. No siempre U, la sustitución, va a ser la operación de adentro del factor más complicado, o la operación de adentro, o la función de adentro de otra función, o no siempre va a ser el denominador, o la operación de adentro del denominador. Bueno, en fin, hay que ir probando, pero podría llegar a ser, por ahí no la operación de adentro del factor más complicado, podría llegar a ser eventualmente, no la operación de adentro, sino la operación de afuera. Entonces, en vez de elegir a U como la operación de adentro, por ahí, en casos excepcionales, elijo a U la operación de afuera y sale eligiendo a U como la operación de afuera y no la de adentro. Por eso, es una regla casera, grosso modo, muy intuitiva, que no siempre funciona. Puede ser que U no sea la operación de adentro del factor más complicado. Puede ser que U sea la operación de afuera del factor más complicado. Y lo vamos a ver en este ejemplo. Esa excepción. Porque esa excepción también la mencioné casi al final, no sé, o durante el video o integrales 27, mencioné esa excepción a la regla esta media casera, intuitiva que estoy enunciando. Por ahí no es la U, la sustitución, la operación de adentro del factor más complicado. Por ahí la U es la operación de afuera. Hay que ir probando. Y acá está la excepción. Pero bueno, supongamos que no conocemos esta excepción, que no escuchamos lo que dije, que todavía tengo en la cabeza que U tiene que ser la operación de adentro del factor más complicado, o la función que está dentro de otra función. Bueno, complicado entre comillas, vuelvo a repetir. En todo caso, tengo un cociente, podríamos decir complicado. Cuando digo factor complicado es en el sentido de composición de funciones, que hay una función adentro de otra función. A eso me refiero complicado, porque no hay nada complicado en la vida.
esto es lo de afuera, y esto es lo de adentro. Cuando digo complicado significa en el sentido de composición de función. Entonces, lo de afuera sería la operación logaritmo y lo de adentro x más 1. Entonces elijo a x más 1, lo elijo como u. Y esa va a ser la sustitución. O sea, mi sustitución es u igual a x más 1. Bueno, me juego por esto. Esta va a ser mi sustitución. Me juego en el sentido que vamos a ver si de esta forma sale, o sea, reduzco la integral a la mínima expresión y sale de tablas. Y ahí gané. Y si no, deberé tomar otra sustitución. Porque nadie me dice a priori que sea esa. Bueno, una vez que elijo la sustitución, sabíamos que tenemos que derivar. La derivada de la suma de las derivadas. Bueno, la derivada de x vale 1, la derivada de 1 vale 0, no voy a poner todo el cálculo. O sea que tengo que quedar 1. Ahora, notación de Leibniz. Notación de Leibniz. U' es diferencial u sobre diferencial x. Que es la derivada de u respecto de x. Esto vale 1. Lo que hay que hacer es expresar, eso es uno de los objetivos del método de sustitución, expresar toda esta integral en la nueva variable. La nueva variable ya no va a ser x, sino, digamos, va a ser u. La nueva variable va a ser u. Entonces el objetivo del método de sustitución es expresar toda esta integral en función de la nueva variable que es u. Por lo tanto, o por ende, yo de acá tengo que despejar diferencial x en función de diferencial u. O sea, pasar este de x dividiendo multiplicando, cosa que es aberrante lo que estoy haciendo desde el punto de vista matemáticamente formal, porque el diferencial x no es un número real, es un infinitésimo. Entonces me queda du igual a dx. Y todo el mundo se preguntará, pero si es aberrante, ¿por qué lo haces? Formalmente no está bien, porque el diferencial no es un número real. Si me veo un matemático, me acribilla. Pero bueno, en términos técnicos podemos decir, tanto los físicos y los ingenieros, y muchas veces los matemáticos también hacen estas cosas, que están mal, porque un diferencial es un incremento, si yo tengo el diferencial x es el incremento de x cuando el incremento de x, ese delta x tiende a 0. Y si tiende a 0 es un infinitésimo, y el diferencial x, siendo un infinitésimo que tiende a 0 eternamente, no es un número real. Entonces, como no es un número real, no puedo pasar eso que tiende a 0 multiplicando acá. Una cosa de loco. Pero bueno, formalmente, con perdón de los matemáticos, formalmente yo debería expresarlo así. Si u es la sustitución, yo lo escribí en otro video, pero esto es justamente respetando la formalidad de los matemáticos. Yo lo escribí en otro video que si yo derivo esta sustitución, se puede definir que dx no es otra cosa que du, o sea, diferencial u sobre u' de x. Esto es la formalidad y así se debería hacer, poner ya directamente diferencial x igual a diferencial u sobre la derivada de u. Esto para respetar la formalidad matemática. Pero bueno, muchas veces lo hacemos así a lo casero y ese exabrupto, bueno, es perdonable, pero no está bien. Formalmente habría que expresarlo de esta forma. Definir el diferencial x como el diferencial u sobre u' de x. Bueno, más allá de la formalidad, lo hacemos así, más allá del exabrupto lo hacemos así. No sé por qué me salió mal la línea o me sale ampliada. Hoy tengo mal el direccional de mi mente. Ahí está. Bueno, despejo el diferencial x, me quedó esto.
Diferencial X es diferencial U, y la sustitución es U igual a X más 1. Yo dije hace un rato de que cuando hago la integral toda tiene que estar expresada en U, porque va a ser la nueva variable. Entonces, bueno, a la hora de integrar, donde dice X más 1, pongo U. Me queda el logaritmo de U. Sobre X más 1, pero X más 1 es U. X más 1 es U. Yo pongo U. Y acá, el diferencial X, me quedó que diferencial X es diferencial U. Está lo mismo, en este caso. Entonces me quedó ahora toda la integral limpita con U. Toda con U. Toda tiene que estar con U. Porque si aparece una X ahí tildada, o algo con X multiplicando, no se puede integrar. Primero tiene que estar toda la integral con U para poder integrar, porque si aparece una X suelta ahí adentro, no se puede integrar. No se puede integrar con X y con U. Lo que habría que hacer con esa X que está suelta, despejarla de acá. Despejarla de la sustitución. O sea, si me aparece acá, por ejemplo, multiplicado por X esto, bueno, esa X que quedó tildada, hay que despejarla de la sustitución. Porque esa X hay que ponerla en función de la U. O sea, este 1 que está sumando lo paso restando y me queda que X es igual a U menos 1. Si me queda X igual a U menos 1, acá donde dice X pongo entre paréntesis U menos 1. Pero acá no aparece la X, no existe este problema. Digo, en un eventual problema que si me aparece una X acá multiplicando, por ejemplo, bueno, esa X hay que ponerla en función de U. Y para ponerla en función de U aplico la sustitución. Y acá despejo X en función de U. El 1 que está sumando pasa restando. Me queda X es igual a U menos 1. Y esta X la reemplazó, entre paréntesis, como U menos 1. Y toda la integral, ahí sí va a quedar en función de U, y ahí veo si puedo integrar en forma inmediata a través de las tablas o las propiedades, y evalúo. Si no lo puedo integrar en forma inmediata o rápida, significa de que, bueno, o hice mal las cuentas, o quizás no me conviene aplicar método de sustitución. O elegí mal la sustitución. Por ahí no es la sustitución U igual a X más 1. Y eso es lo que vamos a ver en este caso. Que elegí mal la sustitución. ¿Por qué elegí mal la sustitución? Y muchos ya lo están viendo. Porque esta integral no sale en forma inmediata, no está en la tabla. No sale de tabla ni en forma inmediata. Y entonces, ¿qué hago? Digo, ¿hice mal las cuentas? No hice mal las cuentas. ¿Se podrá aplicar sustitución? Bueno, vamos a intentar que sí. Porque por ahí elegí mal la sustitución. Por ahí no, la U no es X más 1. La U no tiene por qué ser la operación de adentro del factor más complicado. Y yo dije que hay excepciones a la regla. Que muchas veces la U no es la operación de adentro del factor más complicado. Quizás la U sea la operación de afuera ahora. No la de adentro, la de afuera. Y vamos a intentar llamar a U a la operación de afuera. Vamos a intentar llamar a U al logaritmo de X más 1, que es la operación de afuera, y ver qué pasa. Y ver si sale por ese lado. Vamos a ver que sí. Porque esta es la excepción a esa regla casera que es. Quizás la U no es la operación de adentro, quizás es la de afuera. Intentémoslo. Y si da una cosa razonable, en el sentido que llego a una integral que sale de tablas, gané. Y si no, ya no sé qué más sustituir. Debería abortar método de sustitución y, qué sé yo, intentarlo por otro método. Pero va a salir. Quedémonos tranquilos. Entonces esta integral no sale de tabla, no sale de forma inmediata y es tan complicada como esta. Entonces vamos a elegir la operación de, no la operación de adentro, sino la operación de adentro, de afuera, como U. Y vamos a ver que eligiendo la operación de afuera, el ejercicio va a salir correctamente. Bueno, lo intentamos, pero con la operación de adentro aborto. No me sirve. Y sigo apostando sustitución eligiendo a U como la operación de afuera.
Bueno. Borro todo, queda para la foto. Pero bueno, lamentablemente deberemos sustituir otra cosa. En todo caso, la operación de afuera. Y esto viene al hecho de que esa regla casera de elegir a U como la operación de adentro, el factor más complicado, bla, 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 y bueno, no funcionó. No funcionó. Entonces vamos a elegir la operación de afuera. Y esta es la excepción de que yo hablaba también en el video anterior, en integrales 27, ¿no? Bueno. Entonces vamos a elegir a U. Bueno, ya la U no es X más 1. No, señor, no es X más 1. Ahora la U es otra U. La U la voy a elegir como la operación de afuera. Logaritmo de X más 1. ¿Está bien? Bueno, sí, elijo eso. Y veo, intento en lo posible de que las cosas resulten de maravilla. Bueno, sí, esta es la sustitución. Yo elijo la operación de afuera. Bueno, el procedimiento es el mismo. Derivo esto. Y bueno, la derivada de esto. ¿Cuántas veces hicimos derivadas de este estilo? ¿Qué tengo que aplicar ahí para derivar eso? Es como es una composición, tenés que hacer. Están llamando. Bueno, 1 sobre x más 1 por lo que está dentro del logaritmo. Claro. La regla de la cadena, la regla de la derivada de una composición, obviamente, porque esta operación es la de afuera, esta es la de adentro, entonces cuando uno deriva una composición, aplica la regla de la cadena en el sentido que derivo la de afuera, que es la derivada del logaritmo, todos sabemos que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, pero acá no puedo, no voy a poner 1 sobre x, voy a poner la derivada del logaritmo como 1 sobre x más 1, o sea, el 1 sobre la función de adentro. O sea, la derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. Pero es la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Es la derivada de una composición, siempre repasen el video, repasen los videos de regla de la cadena que tengo en mi club, en mi canal. La derivada de una composición es la derivada de la operación de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. La derivada de la de afuera, como la derivada del logaritmo es 1 sobre x, voy a poner no 1 sobre x, voy a poner 1 dividido x más 1, o sea, evaluada en la operación de adentro, como dije recién, por la derivada de la de adentro. Estas cosas, bueno, estamos repasando, ya tenemos que saber, no tenemos ni que comentarlo. Pero bueno, hay gente que no se acuerda. Entonces la derivada de la de adentro es la derivada de la suma, eso sí, la derivada de x vale 1, la derivada de 1 vale 0, me queda 1 más 0, 1, ya está, listo. Entonces, bueno, acá. U' es 1 sobre x más 1. Bueno, por 1. Y la notación de Leibniz, la de siempre, de u sobre dx, o sea, diferencial u sobre diferencial x, eso lo tenemos que siempre anteponer. Ahora hay que despejar diferencial x, porque yo dije que toda esta integral tiene que quedar expresada en función de u, de la nueva variable. Y este diferencial x tiene que estar expresado también respecto de la nueva variable. O sea, este diferencial x tiene que estar en función del diferencial u. Se tiene que expresar en función del diferencial u, o sea, de la nueva variable. Entonces, por eso, despejo diferencial x de acá. Que ya sabemos formalmente que hay que hacerlo así, ¿no? Pero eso está mal porque el diferencial x es un infinitésimo y un infinitésimo no es un número real. Entonces, bueno, más allá de este exabrupto que hago, paso este diferencial x dividiendo, multiplicando, y este x más 1 que está dividiendo lo paso multiplicando al otro lado, me queda, haciendo bien el despejo y portándome bien, que x más 1 por diferencial u es igual a diferencial x por 1, que es este 1 que está acá arriba, pero diferencial x por 1 diferencial, bueno, estoy haciendo igualmente un exabrupto acá, porque el diferencial no es un número real, y es algo que tiende a cero, es un infinitésimo, y no puedo
pasar un infinitésimo, algo que tiende a cero, dividiendo, multiplicando. Es una aberración, por eso hay que hacerlo así. Ojo, para el que esté mirando el video y que sepa matemática. Entonces me queda diferencial x como x más 1 por diferencial u. Más allá del exabrupto, queda así, el diferencial x en función del diferencial u multiplicado por x más 1, claro. Es parte de la cuenta, del despeje que hice acá. Entonces tengo la sustitución, el diferencial x, que es eso, y lo que tengo que hacer es reemplazarlo acá. Entonces me queda, logaritmo de x más 1, ¿quién es? Logaritmo de x más 1 es u. Entonces acá pongo una u. Bueno, dividido x más 1, que es x más 1, bueno, lamentablemente es x más 1, no puedo reemplazar por nada. Y acá donde dice diferencial x pongo x más 1 por diferencial u. O sea, acá donde dice diferencial x pongo x más 1 por diferencial u. Entonces, qué bueno lo que está sucediendo, que yo lo aclaré en otros videos de método de sustitución, en el 26 y en el 27. Bueno. Qué bueno lo que está sucediendo. Se simplifica el x más 1. Eso es un buen síntoma cuando uno aplica el método de sustitución, que las expresiones con x se simplifiquen. Y si las expresiones con x se simplifican, desaparece la x. Qué bueno que está todo, porque me queda todo en función de la u. Y si me queda la integral toda en función de u, puedo integrar, ya lo dije. No me puede quedar una x bailando o un factor con x ahí multiplicando, dividiendo, no. Porque no puedo integrar con x y con u. Tiene que estar toda expresada en u para poder integrar. No me puede sobrar ningún factor con x. Si me sobra algún factor con x, ya lo dije. O hice mal la cuenta, o tengo que despejar x en función de u, que en este caso sería pasar el logaritmo al otro lado, que daría e a la u igual a x más 1, y el 1 que está sumando pasa restando, y me queda e a la u menos 1 igual a x. Y esa x lo tengo que reemplazar por e a la u menos 1, pero me queda una cosa monstruosa si me queda una x ahí multiplicando. O no sirve la sustitución y aplico otro factor como u. Bueno, acá ya no tengo más factores que elegir. Entonces, bueno, debería abortar el método y utilizo otro método. Bueno, esos son los pasos de razonamiento a seguir. Pero acá las x más 1 se simplifica con x más 1 y estoy feliz. Se simplificaron los factores con x. Eso es un buen síntoma y además ya quedó toda con u. Y puedo integrar. Ahora, que pueda o no integrar fácilmente es otra cosa. Pero que puedo integrar porque quedó toda con u, genial. Pero no puedo integrar en el caso que me sobre una x o un factor con x o... No, si me sobra un factor con x ahí, chao. Tengo que poner, vuelvo a repetir, la x en función de la u, que al despejar acá, por ejemplo, si acá me queda multiplicado por x esto, bueno, de acá despejo, vuelvo a repetir, despejo x, el logaritmo pasa al otro lado como e a la u, me queda e a la u igual a x más 1, y el 1 que está sumando pasa restando, o sea, me queda x igual a e a la u menos 1. Que acá donde dice x tengo que poner e a la u menos 1, entre paréntesis. Cosa que me queda algo bastante monstruoso y feo. Tengo que revisar entonces la cuenta si la hice bien. O en el peor de los casos, si no me conviene la sustitución, elijo otra cosa para sustituir. En este caso, ya no tengo más opciones de sustituir nada. Entonces, bueno, aborto el método y aplico otro método. Esos son los pasos de razonamiento. Lo repetí varias veces. Pero acá, belleza hermosa, por decir belleza hermosa, no sé qué dije, simplifico los términos que tienen x y la integral queda con u. Que puedo integrar seguro, ahora que pueda o no integrar en forma inmediata es otra cosa. Pero acá también puedo integrar en forma inmediata. ¿Por qué? Porque esta integral sale de tabla. Esto es u a la 1. Si nos acordamos de la tabla de integrales, la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de Barrow, donde n es un número real diferente a menos 1, acuérdense. Ojo, acá puedo hacerlo.
u a la 1 más 1 sobre 1 más 1 más la constante. O sea, queda u al cuadrado sobre 2 más la constante. Ahora, al final del día yo tengo que poner todo en función de x, porque la integral en principio era toda con x. U fue una sustitución, U fue un truco para poder simplificar toda la integral a una mínima expresión y llegar a una integral fácilmente calculable por tabla en forma inmediata. Entonces igual, o sea, fue el artilugio necesario para llegar a una integral fácil de tabla. Una vez que calculé, esta U hay que ponerla en función de lo que era en función de x. U es logaritmo de x más 1, lo tengo que expresar en función de x el resultado. Entonces, donde dice U, pongo logaritmo de x más 1. Dividido 2, más la constante de Barrow, y se terminó el chiste. Y salió por sustitución, en este caso excepcional, en vez de elegir a U como la operación de adentro, el factor más complicado, si en vez de elegir a U a x más 1, elijo a U como la operación de afuera del factor más complicado, que en este caso es logaritmo de x más 1, y salió de maravilla. Bueno, no siempre la operación de adentro, sino muchas veces la operación de afuera. Hay que ir eligiendo, no hay una regla a priori, formalmente hablando, de que me diga qué tengo que elegir y qué no tengo que elegir. Se supone que si yo derivo este resultado, reobtengo el integrando, ¿no? Como habíamos visto en la primera clase integral. Bueno, ya está, queda para la foto. Me voy y en el próximo video pues sigo apostando a esta integral. ¿Por qué esta integral? Alguno por ahí está preguntando, o si no se pregunta, la pregunta la genero yo. ¿Qué pasaría si pienso esta integral aplicando el famoso método de partes? ¿Saldrá? ¿Quién dice? Pues en el canal vimos, cuando explicamos método de partes, una integral muy interesante, muy linda, que decía la integral del logaritmo de x sobre x al cubo. Bueno, esa integral sale por partes. Pero uno dice, pará, tengo un cociente, no tengo un producto sencillo de funciones. Cuando digo producto sencillo de funciones me refiero a productos donde no aparecen composición de funciones, por lo general. ¿Tá? Por lo general, es una regla mía casera también. Productos sencillos para mí son x por e a la x, x por e a la menos x, x por e a la menos 2x, x por x al cuadrado por logaritmo de x. Productos sencillos en el sentido que no aparecen expresiones abultadas, o sea, abultada significa composición de funciones, como en este caso. Es una regla también media casera para distinguir cuándo tengo que aplicar métodos, sí, cuándo me conviene aplicar el método de partes. Cuando tengo un producto sencillo de funciones de esta forma, x por seno de x por coseno de x cuadrado por logaritmo de x cuadrado por e a la x cuadrado por e a la menos x por logaritmo de x, bueno, hay infinitos ejemplos. Productos relativamente sencillos en el sentido que no hay expresiones abultadas, donde no hay factores que tengan que ver con composición de funciones. Entonces ahí aplico partes. Y bueno, vuelta a repetir, en uno de los videos expliqué la integral del logaritmo de x sobre x al cubo. Entonces uno dice, pero eso no es un producto, es un cociente. Pero acuérdense que un cociente de números reales se puede transformar en un producto a propósito. Logaritmo de x sobre x al cubo, vean ese video, que es de método de partes, logaritmo de x sobre x al cubo se puede poner como 1 sobre x al cubo por logaritmo de x. Y lo pongo así como un producto porque 1 sobre x al cubo, por propiedad de potencia, se puede poner como x a la menos 3. Entonces me queda la integral de x a la menos 3 por logaritmo de x. Lo transformo en un producto y al aplicar el método de partes, aplico la fórmula del primer miembro que dice la integral de f por g', diferencial x, a g' tiene que ser la función más fácil de integrar, y la que no me aumenta la potencia del integral. En todo caso, g' la voy a elegir como x a la menos 3, no voy a elegir g' logaritmo de x porque la integral del logaritmo de x es muy complicada, no sale en forma inmediata. Entonces, por más que me aumente la potencia del integral
x a la menos 3, elijo g', x a la menos 3. O me va a quedar x a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. No importa que me aumente la potencia en ese caso, pero es más fácil integrar eso que logaritmo de x. Bueno, ahí comienza el método de partes. Bueno, vean ese video y se puede hacer por partes. Bueno, acá también tengo un cociente y como todo cociente se puede expresar como un producto. Lo adelanto porque lo veo en el próximo video. Esto se puede poner como logaritmo de x más 1. Sí, este cociente se puede poner como 1 sobre x más 1 por logaritmo de x más 1. El 1 sobre x más 1 se puede poner como x más 1 a la menos 1. Entonces me queda la integral de x más 1 a la menos 1 por logaritmo de x. Eso se puede interpretar por método de partes. Y lo voy a hacer en el próximo video. Así que, bueno, nos vemos. El integral es 29. No se muevan de ahí. Chau, chau.